Mis hermanos, Dios les bendiga. Saben de que me gusta venir aquí a esta iglesia por dos cosas. Porque ustedes son bien amables y bien alegres. Y lo otro es porque el clima es fresco. Le estaba diciendo al anciano de que allá en Tecoluca, donde yo me congrego en la iglesia de la Esperanza, hace un tremendo calor que no se imaginan. Así que estamos viendo allí si pasamos nuestra membresía para acá. Hermanos, ¿cuántos tienen sus Biblias consigo mismo? Vamos a tener una clase sólida y profunda de Biblia. Antes de ello vamos a orar para que Dios sea el dirigente de esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice a tu pueblo, que nuestro corazón, nuestra mente puedan estar santificados con tu Espíritu Santo. Guíenos a toda verdad. Bendice a tu siervo para que todo sea entendible y pueda glorificar tu nombre, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que se concentren lo más que puedan, porque necesito de que este tema pueda quedar claro y comprensible. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, ¿a manera de qué? De rana. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Si ustedes notan, aquí se habla de 3 espíritus de demonio. Y estos 3 espíritus de demonio salen de la boca. No es de los oídos, sino que salen de la boca del dragón, de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahora, ¿para qué usa usted la boca? Para hablar. Según la Biblia, ¿para qué Dios nos ha dado la boca? ¿Para predicar qué? El Evangelio. Pero es interesante que de la boca de estos 3 integrantes salen espíritus de demonio. Ahora, ¿qué simboliza el dragón? ¿Qué simboliza la bestia? ¿Y qué simboliza el falso profeta? El dragón es un símbolo del diablo, pero también simboliza a alguien más el dragón. Eso lo corrobora Testimonios para los Ministros, página 39. El dragón representa príncipes, gobernantes, que perseguirán al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. O sea, todos estos poderes políticos que aparentan ser como cordero, al final se van a tornar en perseguidores. ¿Qué simboliza la bestia? La bestia es un símbolo del papado en su última fase perseguidora, cuando se le sane la herida de muerte. El falso profeta, ¿a quién simboliza? Simboliza al protestantismo apóstata, que en Apocalipsis 17 se le llama las hijas de la gran ¿qué? Ramera. Según la Biblia y según la profecía, el diablo usará a estos 3 integrantes para engañar al mundo entero.
¿Y con qué se engaña a la gente? Con la boca. Noten, es con la boca. Por eso que estos 3 espíritus de demonios salen de la boca. Porque el diablo está usando a políticos, a sacerdotes católicos, a pastores protestantes para predicar. ¿Qué enseñan en los púlpitos hoy? Que la ley quedó ¿qué? Clavada en la cruz. O sea que el diablo usa la boca de estos sistemas para engañar al mundo entero. Pero Dios tiene una iglesia en esta tierra que predica los mensajes de ¿qué? De los 3 ángeles. ¿Y con qué se predica? Con la boca. O sea que los mensajes de los 3 ángeles refutan las enseñanzas que predican con la boca el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, según la profecía, el espiritismo jugará un papel importante en la unificación de esta triple alianza. O sea que los engaños satánicos, el espiritismo, va a unificar a católicos, protestantes y mundanos. Eso lo dice el libro Conflicto de los Siglos. El espiritismo es un ingrediente principal en esta coalición impía de los últimos días. ¿Y cuál es el propósito? Unirlos, ¿para qué? Para la batalla del Armagedón. Ahora, ¿qué es espiritismo? ¿Qué es el espiritismo? Cuando escuchamos hablar la palabra espiritismo, se nos viene a la mente que comunicación con qué, con muertos, mediums, brujería, hechicería. Eso es espiritismo. Cuando se nos viene a la mente la palabra espiritismo, se nos viene a la mente, por ejemplo, consultar a los muertos, fantasmas, platillos voladores. Pregunto, según la Biblia y según el espíritu de profecía, ¿qué es eso? Son demonios. Pregunto, ¿los fantasmas existen? ¿Puede un muerto aparecérsele a un vivo? No. ¿Qué son entonces? Son demonios personificando a seres muertos. Eso es lo que conocemos generalmente por espiritismo. Todo lo que tiene que ver con magia, consultar el horóscopo. ¿Cuántos hermanos están pendientes del horóscopo aquí? Son ramificaciones del espiritismo. La ouija son ramificaciones del espiritismo. Ahora, pero yo les voy a mostrar, según la Biblia, que hay otro tipo de espiritismo sutil que posiblemente no nos hemos dado cuenta, pero que hoy en esta mañana lo vamos a desenmascarar. ¿Cuánto creen de que Dios le ha dado a la iglesia adventista un conocimiento profundo que no lo tiene ninguna iglesia? Lo tenemos, pero somos responsables por ese conocimiento. Mayor luz, mayor condenación. ¿De qué tipo de espiritismo vamos a hablar hoy? Porque cualquiera de nosotros puede decir, bueno, eso está malo ir donde un brujo, eso es pecado ir donde un brujo. Eso no nos engaña a nosotros. Sabemos de que abiertamente eso es espiritismo, la magia. Consultar la bola de cristal, el horóscopo. Eso a los adventistas no nos engaña eso. Pero vamos a ver de que hay un espiritismo que sí nos puede engañar. Quiero que por favor, hermanos, se concentren. ¿Están aquí todavía? Según la Biblia, ¿quién define lo bueno y lo malo? ¿Quién es el que tiene la potestad de decir esto es bueno y esto es malo? ¿El hombre o Dios? Según la Biblia, ¿quién define lo bueno y lo malo?
es Dios. ¿Y lo hace a través de qué? De su ley. ¿Estamos de acuerdo? No es el ser humano que tiene la potestad de definir lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios. Vamos a ver los textos bíblicos donde lo dice. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Ahora, pero ¿quién define lo bueno y lo malo? Es Dios. O sea, nosotros sabemos lo bueno y lo malo porque Dios lo ha dado. Dios ha dado el principio de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado ¿qué? Infracción de la ley. O sea, la ley define lo que es el pecado. Dios lo define a través de su ley, no es el ser humano. El ser humano no puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Esa potestad la tiene solamente Dios y lo hace a través de su ley. Romanos 3:20 dice Pablo. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Noten, Dios define lo que es bueno y lo que es malo a través de su ley. Dios da el principio de lo que es bueno y lo que es malo. O sea, lo que es bueno, lo que es moral, no lo define un gobierno político, no lo define una iglesia, no lo define un teólogo, lo define Dios a través de su ley. El apóstol Pablo tenía claro esto. Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué mandamiento está citando Pablo acá? El 10º, Éxodo 20:17. O sea, quebrantar cualquier mandamiento de los 10, eso es ¿qué? Pecado. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho ¿qué? Transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley ¿qué? De la libertad. O sea que quebrantar cualquier mandamiento de los 10, eso es ¿qué? Pecado. Pregunto, ¿ser chismoso es pecado? Para levantar un chisme a un hermano de la iglesia, ¿qué se usa? La boca, la lengua. Bíblicamente se puede disciplinar a un hermano que trabaja en los sábados. ¿Merece una disciplina a alguien que trabaja en los sábados? Sí, porque es pecado. Porque el mandamiento prohíbe el trabajo secular innecesario que podemos hacer cualquier día de la semana. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos, y quiero que se concentren. Si Dios define lo que es bueno y lo que es malo a través de su ley, los líderes del pueblo, ¿qué tienen que enseñar al pueblo? ¿Qué es lo que tienen que enseñarle al pueblo? A hacer distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo. ¿Quién da el principio de lo que es limpio e inmundo? Dios. ¿Quién da el principio de lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Entonces, los líderes del pueblo, los maestros de la iglesia, los dirigentes de la iglesia, ¿qué tienen que predicarle al pueblo?
a que el pueblo también haga distinción entre ¿qué? Lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo. ¿Saben de qué será la obligación para los sacerdotes levitas? Los sacerdotes levitas tenían una gran obligación. Era un requisito indispensable que al pueblo le enseñaran a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Hay de aquel líder que estaba extraviando al pueblo. Dios lo tomaba como culpable. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Ezequiel 44, versículos 23 al 24. Ezequiel capítulo 44, versículos 23 al 24. ¿Tienen la cita bíblica? Necesito que lean conmigo el texto. Aquí está hablando de los sacerdotes levitas, de los líderes del pueblo. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué? ¿Cuál es el deber de los líderes de iglesia? ¿Cuántos líderes tenemos acá en la iglesia de Cojute 1? Noten, el deber, la obligación de los líderes, ¿cuál es? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero ¿cómo saber qué es lo que es santo y lo profano? Tengo que saber lo que Dios me define como santo y profano. ¿Están conmigo? Y en base a eso, el líder tiene que enseñar al pueblo a hacer esta diferencia. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en los casos de pleito, le echarán más leña al fuego. ¿Qué dice? Cuando hay disensiones en la iglesia, ¿qué tienen que hacer los líderes? Y en casos de pleito, ellos estarán ¿para qué? Para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todos mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Noten que los líderes del pueblo, los sacerdotes del pueblo, la obligación de ellos era, en base a las leyes de Dios, en base a los estatutos de Dios, enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo que era santo y lo profano, y lo que era limpio y lo que era inmundo. Ahora, ¿saben de que hubo dos sacerdotes levitas que perdieron de vista su cometido? ¿Se acuerdan dos sacerdotes que no eran buena pieza? Entraron bien patudos al santuario. ¿Entienden la palabra patudo? Allá nosotros en mi pueblo conocemos esa palabra, patudo. ¿Qué significa, hermano? ¿Entraron qué? Borracho, bien patudo. Dos sacerdotes levitas. ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú. ¿Eran hijos de quién? De Aarón. Entonces eran por lógica sacerdotes, sumo sacerdote. ¿Y cómo entraron al santuario? Borracho. Pregunto, ¿estos sacerdotes eran ignorantes respecto a lo que Dios había dicho en hacer diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Eran ignorantes? ¿Conocían perfectamente bien la ley de Dios? ¿Por qué lo hicieron? Saben de que este era un pecado de rebelión, abiertamente. ¿Y qué es lo que pasó al instante con ellos? Fueron ¿qué? Calcinados. No se podía perdonar este pecado porque era un pecado, en el hebreo se le conoce como el pecado atash, pecado a mano alzada, porque habían entrado borrachos. Y una persona borracha, ¿qué pasa, hermano? ¿Cuántos creen de que a un borracho se le puede dar un estudio bíblico con la fe de Jesús? Alguien que está bien patudo, ¿se le puede dar un estudio bíblico a un borracho? ¿Por qué? Porque su cerebro, ¿cómo está? Atolondrado por los efectos del alcohol. Y esto pasó con estos sacerdotes. Entraron borrachos y fueron calcinados. Y noten el mandato de Dios. Levíticos 10, versículos 9 al 11. Levíticos capítulo 10, versículos 9 al 11.
Dios le dice a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberás vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no ¿qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. Noten que ahí están las leyes de Dios, todos los estatutos de Jehová que les ha dicho por medio de Moisés. O sea que un líder del pueblo tiene que tener su mente como clara, lúcida, para poder enseñar al pueblo que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, que Dios lo ha dicho en sus leyes. O sea que el deber de los líderes, ¿qué? Enseñarle al pueblo lo correcto, enseñarle al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, enseñarle al pueblo lo que es pecado. Y esta obligación sigue vigente para los líderes actuales de la iglesia. Hay de aquel líder que esté extraviando al pueblo, y no importa qué grado tenga o qué puesto tenga en la iglesia. Hay de aquel líder que esté extraviando al pueblo y no le esté enseñando al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Ahora, si entendieron todo esto, les va a ser fácil entender lo que viene a continuación. Cómo el diablo engañó a Eva. Saben de que las bases del espiritismo lo encontramos en Génesis. Las bases del espiritismo lo encontramos en el libro de Génesis. Cuando el diablo le dijo a Eva: seréis como Dios, no moriréis. La base del espiritismo es la doctrina de la inmortalidad del alma, que la predican católicos y protestantes. Pero quiero que analicemos de una forma más profunda, que muchas veces no lo hemos detectado porque no estudiamos la Biblia a profundidad. El espiritismo es más disfrazado. Por eso es que muchas veces somos engañados. Y vamos a ver de qué es posible que en muchas iglesias adventistas y en muchos púlpitos adventistas se esté predicando un espiritismo disfrazado. Por eso yo les dije, hermanos, que se agarren de sus sillas porque lo que viene es fuerte. Vamos a hablar pura Biblia y espíritu de profecía. Porque saben, hermanos, voy a hacer un paréntesis. Cuando yo me bauticé en la iglesia adventista, yo hice un pacto con Dios. Y yo le dije a Dios: yo quiero ser predicador de tu palabra. Yo quiero predicar tu palabra. Y sabe, hermano, que yo me temblaban las patitas cuando hacía exposiciones en la escuela. Era penoso. O sea, todo lo que yo sé y lo que hago se lo debo a Dios. Dios me rescató del fuego, de las llamas del infierno. Entonces yo le prometí a Dios que si iba a ser predicador tenía que predicarle la verdad a la iglesia. Y por eso algunas veces uno cae mal, hermano. Y si quieren que les cuente un testimonio, fíjense que una hermana se contacta conmigo por WhatsApp. Algunas veces por muchos mensajes que me llegan no contesto. Yo demasiados mensajes que me llegan. Y resulta que la hermana me dio recibir la llamada y me dice la hermana: bueno, Rafael, lo llamo desde Roma, me dice, quiero darle un testimonio. Fíjese que yo antes a usted lo tenía como loco. Me caían mal sus predicaciones, me ofendían. Pero después de mucho tiempo me detuve a escuchar lo que usted decía y lo fui a corroborar la Biblia y me di cuenta que todo lo que usted dice es verdad. Y hoy me dice: no los perdemos ningún video de YouTube, de lo que sube a YouTube con mi esposo, mis hijos, y
todos en la casa nos ponemos a ver sus videos. Mi esposo no era adventista y Dios usó sus videos para que se hiciera adventista. Hoy todos son adventistas en Roma. Porque en que una vez un hermano me dice: hermano Rafael Díaz, yo a usted lo noto como enojado. ¿Está enojado? No, hermano, le digo yo, así es mi forma de predicar, yo no es que esté enojado. Y los hermanos, como no me conocen en persona, creen que yo estoy enojado. Hermano, usted se mira muy serio, me dice. Es mi forma de predicar. Pero yo hice un pacto con Dios. Si yo soy predicador de la iglesia adventista, quiero predicar de la verdad a la iglesia. Porque ¿saben qué dice la palabra? ¿Y la verdad los hará qué? Libre. Sigamos. Noten lo que está pasando en el Génesis. Génesis 2, versículo 16 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Noten el mandamiento que Dios le da a Adán y Eva. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirán. Pregunto, ¿este mandamiento estaba claro? ¿O se necesitaba tener una mente de Salomón o de Albert Einstein para poder entender? Era sencillo. De este árbol no van a comer. Pregunto, ¿quién eligió ese árbol? ¿Adán o Dios? Ahora aquí va lo interesante y quiero que se concentren. Ese árbol de la ciencia del bien y el mal, según Génesis 2:9, estaba en medio del huerto y a la par estaba el árbol de la vida. Ahí estaban los dos árboles, dice Génesis 2:9. Pregunto, ¿el árbol prohibido tenía hojas como los árboles que podían hacer uso Adán y Eva? ¿Tenía hoja? ¿Tenía fruto? ¿Se parecía a los otros árboles? Sí. ¿Cuál era la diferencia? Que Dios lo había elegido. O sea que Adán y Eva no podían decir: Señor, estoy mirando que este árbol casi no me gusta, ¿por qué no elegimos este? No, Dios categóricamente había dicho: de este árbol no lo van a comer, y punto. No deben de cuestionar. Dios ha dicho: de este no comerán. Y noten, porque si comen van a morir. Diáfano, claro y conciso. Saben de que en este mandato estaba comprimida la ley de Dios. Saben de que cuando Eva pecó, pregunto, antes de pecar, ¿qué se hace? Pregunto, ¿con qué se peca? ¿Con qué se peca? Pregunto, para que un hermano y una hermana se vayan a meter a un motel, ¿dónde lo pensaron? O sea que el pecado, ¿a dónde inicia? En la mente. Todo pecado inicia ¿dónde? En la mente. Antes de Eva comer del fruto prohibido, ¿a dónde lo pensó? Codició. Pregunto, cuando el diablo le dijo a Eva: seréis como Dios. Pregunto, ¿hay un mandamiento que prohíbe eso? No tendrás dioses ¿qué? Ajeno delante de mí. Inclusive cuando el diablo le dice: seréis como Dios, no moriréis, está diciéndole en otras palabras: serás ¿qué? Inmortal. Pregunto, ¿quién es el único inmortal? Dios. Pregunto, ¿Adán y Eva cuando pecaron deshonraron a Dios como su padre? Sí. Honra a tu padre y a tu madre. Hay un mandamiento que dice: no matarás. Sí. Adán y Eva, por permitir que el pecado entrara a esta tierra,
quebrantaron el mandamiento que dice: no matarás. O sea que en este mandamiento estaban resumidos todos los 10 mandamientos. Y cuando Adán y Eva pecaron, quebrantaron la ley. Porque el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Pero ahora notemos el engaño sutil del diablo, y quiero que nos concentremos. Muchos no hemos notado esto, porque hemos leído superficialmente esta historia, pero ahora vamos a profundizar en ella. Vamos a ver qué es lo que el diablo está insinuándole a Eva. Le está diciendo, ¿saben qué el diablo está diciéndole a Eva? Tú también tienes potestad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. No solamente Dios. Tú tienes la capacidad para elegir lo que es bueno y lo que es malo, no Dios. Eso está insinuándole el diablo a Eva. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta. ¿Saben qué es lo que dice el espíritu de profecía? Que la serpiente, antes de arrastrarse, que volaba, y su piel era como oro bruñido. Eso lo dice el libro Patriarcas y Profetas. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Pregunto, ¿la serpiente hablaba? No, porque el diablo está usando aquí a la serpiente como medium. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl cuando fue a consultar a la pitonisa? Ese es un medium. El diablo está usando a la serpiente como medium, pero no es la serpiente la que está hablando, sino que es el diablo usando ¿qué? A la serpiente. ¿Se acuerdan de que también Dios hizo hablar a una burra? Era el ángel de Jehová hablando a través de ¿qué? De la burra a Balaam, la cual dijo a la mujer. Noten lo que está haciendo el diablo. Noten el diablo cómo está atacando los sentidos de Eva. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿Dios había dicho esto? No. El diablo está cambiando las palabras. Dios no dijo eso. Dios dijo: coman de todos los árboles del huerto, pero menos de uno. Pero el diablo está cambiando el sentido de la palabra. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. Saben, hermano, que el diablo es astuto y súper astuto. Les voy a leer una cita muy fuerte del Espíritu de Profecía. Esta cita está en el libro Dones Espirituales, tomo 2, página 277. Noten: se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado en estos años desde su caída, sino que ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto, sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje religioso. ¿Con un qué? Ropaje religioso. O sea que el diablo se oculta detrás de la religión para ocultar su deformidad. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que se ha quitado. Su ira y su odio se hacen más fuertes a medida que se acerca el tiempo de obrar. O sea que el diablo, que es astuto, se oculta en un ropaje religioso. En otras palabras, lo que el diablo está diciendo a Eva: tú también eres Dios. Y si eres Dios, la autoridad de decidir lo que es bueno y lo que es malo la tienes tú, no Dios. Espiritismo disfrazado. El diablo quiere eliminar la ley de Dios de la mente de los habitantes de la tierra para que el hombre decida por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y saben que la profecía dice que al final de la historia el mundo se va a unificar para invalidar por completo la ley de Dios. Eso significa
que los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo y ellos mismos van a poner sus propias leyes. ¿Saben de que nos vamos acercando a este punto? ¿Conocen ustedes la ideología de género? La gente lo ve normal eso. Dios es amor. Eso yo no le veo nada de malo, que se case a Adán con Esteban. Lo importante es que se amen. Mire qué interesante. O sea que, mire el peligro de que el hombre se crea ser Dios para definir lo que es bueno y lo que es malo. Apliquemos eso a un criminal. Si apartamos la ley de Dios y esa autoridad se le pasa al ser humano, ¿qué pasaría con un criminal? Va a decir, bueno, yo también puedo decir lo que es bueno y lo que es malo, entonces matar no es malo. Porque la autoridad ahora se me pasa a mí para definir lo que es bueno y lo que es malo. Imagínense una prostituta, va a decir, no. Hace poco vi una noticia donde decía de que una prostituta estaba diciendo de que Dios había bendecido su trabajo y que Dios le mandaba a los clientes a la prostituta. O sea, la sociedad va cada día corrompiéndose. ¿Por qué? Porque poco a poco la sociedad va rechazando ¿qué? La ley de Dios. Y mire cómo está el diablo confundiendo a las iglesias protestantes. Desde los púlpitos dicen, se están quejando por tanta criminalidad, por tanto homicidio, y al mismo tiempo están diciendo, la ley quedó abolida. Tremendo, hermano. El diablo cuando le dice a Eva, no vas a morir, serás como Dios. Tú tienes también la capacidad para elegir lo que es bueno y lo que es malo. Tú puedes decidir qué árbol comer y qué árbol no. No es Dios. Tú eres Dios. ¿Saben de qué es espiritismo? Ahora, hermanos, quiero que se concentren. Voy a leer una cita para que podamos detectar a los predicadores espiritistas. No todo lo que se predica en los púlpitos es verdad, hermano. Lo siento mucho, quizás me voy a meter en agua caliente. No todo lo que se predica en los púlpitos adventistas viene de Dios. ¿Cuántos sabían ustedes eso? No todo. Saben de que podemos tener en la iglesia muchos predicadores espiritistas y también miembros espiritistas. ¿Cuántos han escuchado a hermanos que dicen, hermana, cuando se les dice a las hermanas, hermana, mire, ¿por qué no le baja la minifalda? Ya no se ponga minifalda. Hermano, no sea fariseo, Dios mira el corazón. ¿Es verdad que Dios mira el corazón? Sí, pero también mira la ropa. Porque cuando Cristo te cambia por completo, no a media. Hermana, ¿por qué se echa tanto maquillaje en la cara? Eso la va a enfermar de su cutting. Demasiado maquillaje. Hermano, no sea criticón, Dios mira el corazón. Hermano, la ropa no salva. Lo que salva es Cristo. ¿Han escuchado ustedes esa frase? ¿Han escuchado esa frase que dice, hermano, predique de amor, de andar predicando de las modas, de andar predicando el maquillaje, de andar predicando de lo... Nosotros somos libres, lo importante es el amor, espiritismo disfrazado. Hermano, de andar predicando los temas de profecía, me dan miedo. Predique de Cristo, mensajes espiritistas. La cita que les voy a leer los va a estremecer. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2. Repito la cita. Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2. Los espiritistas, ¿qué dice? ¿Cómo inicia?
Los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo. Hacen poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios y la reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley. Todo eso lo pierden de vista. ¿Cuántos sermones espiritistas hemos escuchado acá desde el púlpito? Que solo hablan de amor y amor, pero lo rebajan el amor. Parece sentimentalismo para justificar el pecado. Tremendo. Las exigencias de su santa ley, todo eso se pierde de vista. Enseñan al pueblo a que mira el decálogo como que si fuera letra muerta. Fábulas agradables, encantadoras, cautivan a los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niegan a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. O sea, una predicación espiritista es aquella que solamente al pueblo se le predica fábulas, anécdotas. Hay predicadores que vienen aquí al púlpito a predicar solamente su vida personal. ¿Y qué nos importa a nosotros su vida personal? Los espiritistas hacen hincapié solamente en el amor. ¿Cuánto creen de que aquí estoy predicando de amor, hermano? ¿Estoy predicando de amor acá? Sí. ¿Por qué es amor? Predicar la verdad. Lo que pasa es que la gente hoy se ha confundido que predicarle amor a la gente es predicarle solo cosas sentimentales. Predicarle amor es predicar la obediencia a la ley de Dios. ¿Saben de que el profeta Isaías lo había predicho? Isaías capítulo 5 versículos 20 al 24. Isaías capítulo 5 versículos 20 al 24. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno. Miren, y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas. Mire el peligro, traspasarle al ser humano la autoridad de definir lo que es bueno y lo que es malo. Terrible. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, noten ahora cómo se conecta con la ley de Dios. Por tanto, ¿qué dice? Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon ¿qué? La ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Noten, cuando se excluye la ley de Dios, el ser humano queda a libre elección de poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y es donde el ser humano empieza a rebelarse en contra de la ley de Dios. La sociedad en que vivimos todo lo justifica con el amor. Saben de que muchos países ya están permitiendo, yo creo que esto está avanzando, hermanos, el matrimonio igualitario. ¿Cómo está avanzando eso? Y lo aceptan como algo legal en las leyes de cada estado. O sea, lo ven algo normal. Desde el momento que lo oficializan en una constitución política, lo ven algo normal. ¿Y qué dicen? Lo importante es que se amen. O sea, que significa que si alguien dice, bueno, yo me creo una gallina, usted tiene que respetarme, yo soy una gallina. Otro puede decir, yo soy un perico. El peligro de desechar la ley de Dios. El mundo está agonizando en el pecado porque se ha rechazado la ley de Dios. Y ese estilo de espiritismo se está
infiltrando en muchas iglesias. Y como iglesia, hermanos, oigan bien, ancianos y líderes, tenemos que evitar todo tipo de espiritismo. Una vez le dije yo a una hermana, ¿por qué me pone esa música? Una música pop. ¿Saben qué? Estaba hablando yo con el anciano que yo necesito venir muy seguido acá a la iglesia de Cojute. Tengo una información masiva. Saben de que muchas iglesias se está usando música espiritista y no sabemos porque no tenemos conocimiento. Pero ¿qué dice el profeta? Mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? No conocemos. Una hermana, le digo yo, hermana, ¿por qué pone esa música pop rock? Me dice la hermana, yo no le veo nada de malo, mire qué bonita la letra, hermosa la letra, pero con una gran música pop rock. Se parecía a música de Iron Maiden porque ¿qué es lo que? Mire cómo es el diablo, la gente le pone atención a la letra, no a la música. Y algunas veces la letra tiene mensajes subliminales. Por eso, hermanos, los líderes de iglesia tienen que estar al tanto aún hasta de la música que se usa en las iglesias, en nuestros hogares y en nuestros cultos, dice, y en las escuelas, dice el manual, inclusive el manual de iglesia habla de eso. El manual de iglesia tiene un capítulo que habla de la música. Imagínense cómo estamos. Por eso, hermano, oigan bien lo que les voy a decir. Ya voy a terminar, hermano. Debería ser ley de que todo miembro de junta conozca la Biblia, el espíritu de profecía, el himnario y el manual de iglesia. Y hay hermanos de junta que no saben nada, van a levantar la mano como a lo loco. ¿Saben qué es lo que dice el manual de iglesia? Que para elegir a alguien como director de música tiene que conocer de música. Y hoy, ¿qué es lo que decimos? Vení, hermano, fíjate que este no quiso aceptar, vení, te voy a poner a vos a llenar cupo. Y empiezan a usar música de Babilonia con letra aparentemente santa. Música espiritista. ¿Y qué dicen hoy? Hermano, lo que interesa es que la música hable de Dios, no importa que sea rock, merengue o bachata. Fuego extraño, mezcla lo santo y lo profano. Ahora, ¿saben, hermano? Que a la mensajera del Señor se le reveló esto. ¿Saben de que en los tiempos de Elena de White surgió una apostasía? ¿Cuántos de los que están aquí ya han escuchado la palabra apostasía alfa? Alfa y omega en los escritos de Elena de White. ¿Alguien que me pueda levantar la mano? ¿Cuántos lectores del Espíritu de Profecía tenemos acá? Elena de White en sus escritos habla de la apostasía alfa y omega. ¿En qué consistió la apostasía alfa? ¿Qué es lo que provocó la apostasía alfa en los tiempos de Elena de White? La doctrina del panteísmo predicada por el doctor John Henry Kellogg, el hermano del creador de los cornflakes de Kellogg. El panteísmo hizo que cada 3 pastores cayeran en apostasía. La doctrina del panteísmo sacudió los cimientos de la iglesia adventista. Elena de White le llamó a eso espiritismo, el panteísmo. Y esta famosa imprenta de Valley Creek fue quemada, dice la historia, porque estaban publicando literatura panteísta. Una imprenta en los tiempos de Elena de White fue quemada, que los bomberos no podían apagar el fuego, porque era Dios que había quemado esa imprenta, porque estaban publicando libros de espiritistas del panteísmo. Pero Elena de White dice que la apostasía omega, hay otra apostasía, iba a ser peor, más grande que la alfa. Eso lo dice el mensaje selecto. Pero es interesante, noten, estudiando a profundidad los escritos de Elena de White,
Elena de White dijo una palabra que me llamó la atención. Quiero que la analicemos para terminar. Esto está en el libro Evangelismo, página 437, párrafo 4 y párrafo 5. Anoten esta cita. Evangelismo, página 437, párrafo 4 y párrafo 5, porque son párrafos. Los sofismas concernientes a Dios y la naturaleza, está hablando del panteísmo, que inundan al mundo de escepticismo, son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, noten, el diablo estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria para la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. O sea que el diablo conoce la verdad, pero quiere influenciar nuestra mente para que no nos preparemos para los últimos días, dice ella. Y ahora noten el siguiente párrafo, el párrafo 5. He visto el resultado de estas ideas fanáticas con respecto a Dios. Son la apostasía, el espiritismo. ¡Wow! ¿Qué dice, hermano? Son la apostasía, el espiritismo. Pero sigamos leyendo un poco más. El amor libre. ¿Qué dice? ¿Cómo le llama ella? El amor libre. Un amor libre. Vamos a ver qué es amor libre. El amor libre. El amor libre al que tienen estas enseñanzas estaba tan bien disimulado que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarle, no sabía cómo llamarle a esto que estaban enseñando, pero he recibido la orden de llamarle amor espiritual impío. Repita conmigo cómo le llamó Elena de White este espiritismo. Otra forma de espiritismo, el amor libre, el amor espiritual impío. ¿Qué es el amor espiritual impío? Les explico. Es el amor que justifica el pecado. Ese es el amor espiritual impío, que usan el amor para justificar el pecado. Y como les puse el ejemplo, ¿qué dicen muchos hoy? Hermano, dejen de andar criticando a las hermanas, dejen que las hermanas se pongan minifalda y que vengan todas maquilladas a la iglesia. Lo importante es que ellas vengan a la iglesia, lo importante es que vengan y se congreguen, no importa cómo vivan. Ese es el amor espiritual impío. Hermana, no importa cómo usted, no importa si usted va a la fiesta, no importa si usted después del sábado, después de salir del culto, se va para un cumpleaños, para una fiesta. Lo importante es que usted dé los diezmos a la iglesia. Amor espiritual impío. O sea, el amor espiritual impío, que es otra forma de espiritismo, es aquel amor que justifica el pecado y la apostasía. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios, hermano? El amor verdadero. ¿Qué dice? Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Qué significa esta forma de espiritismo que puede estar entrando en las iglesias adventistas? Es aquel amor que disfraza el pecado. Hoy a nadie se le corrige, porque si se le corrige se enojan y se van de la iglesia. Entonces, para que no se vayan, voy a predicarles solamente de amor y amor y amor. Amor espiritual impío. No lo digo yo, lo dice ella. No supe cómo llamarle hasta que Dios me lo demostró. Amor espiritual impío. Ahora, para terminar esta cita, quiero leerla. Conflicto de los siglos, página 385, párrafo 2. Según la profecía, ¿cómo Babilonia tiene embregada a las naciones? ¿Con qué? Babilonia tiene embregada a las naciones ¿con qué? Con vino. ¿Qué es el vino de Babilonia? Falsa doctrina. Pregunto, ¿una persona ebria se le puede dar un estudio? ¿Una persona ebria puede distinguir entre el bien y el mal? Porque está ebria. Dice la cita así:
Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, noten, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, también se levantan hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras para denunciar la sana doctrina como que si fuera herejía. Noten que cuando Dios levanta verdaderos predicadores, verdaderos siervos de Dios, el diablo levanta a otros para contradecir el mensaje. ¿Qué se dice hoy cuando se habla de que debemos de vestirlos correctamente como cristianos? ¿Qué es lo que dice hoy? Este hermano es fanático, este es un fariseo. ¿Has escuchado esa palabra? Que cuando se corrige a alguien, ¿qué es lo que dice? Este hermano es un fariseo. ¿Se dan cuenta? Y noten cómo termina la cita. Alejando así a los que buscan la verdad, si el mundo no estuviera fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. O sea que el espiritismo que va a engañar al pueblo de Dios no va a ser ese espiritismo de que las iglesias hablan en lengua, en supuesto don de lengua, esas apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe. Eso a los adventistas no los engaña eso. El diablo va a lanzar otro dardo más sutil para la iglesia adventista, y es disfrazar el amor del pecado. Por eso, hermanos, como adventistas del séptimo día, hemos sido levantados para predicar los mandamientos de Dios. Saben de que el estandarte de la iglesia adventista es la paciencia, el jupoponec de los santos, el estandarte de una bandera, los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón ese es el estandarte? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que estará haciendo Babilonia con la ley de Dios? ¿La estará qué? Pisoteando. Dios se levantó a la iglesia adventista, hermano. A usted y a mí nos ha levantado para que exaltemos esta verdad, que exaltemos la ley de Dios. Porque es la ley la que define lo que es lo bueno y lo malo. No son los gobiernos políticos, no son los presidentes, no son los magnates de la tierra. Quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios a través de su ley. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que este tema lo hayamos tomado como una exhortación de parte de Dios y que podamos recibir esta exhortación. No confundan libertad en Cristo con libertinaje. El verdadero amor de Dios se manifiesta en obedecer sus mandamientos. Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Hermanos, ¿cuántos aprendieron? Amén. ¿Pudieron captar el centro del mensaje? El espiritismo que va a atacar al pueblo de Dios es aquel espiritismo disfrazado, donde con el supuesto amor se justifica el pecado. Hay que tener claro qué es el amor. El amor de Dios es el amor ágape. El amor que predica ya Babilonia, ese no es amor. El amor ágape, ¿dónde se manifiesta? Dice Pablo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Pero el diablo va a meter a la iglesia que el amor espiritual impío, que usando el amor van a permitir que. Así que líderes, Dios quiere que a nuestras iglesias les enseñemos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hay que orar, hermanos, para que en nuestras iglesias hayan buenos líderes. Por eso es que tenemos que orar por nuestros líderes en general, porque el diablo muchas veces a quienes ataca más a nuestros líderes, porque el diablo dice: si lo tengo en mis manos a ese líder, voy a enseñarle al pueblo a que confunda qué es lo santo y lo profano, qué es lo limpio y lo inmundo.